el agua y el suelo es fundamental en Entre Ríos, ¿no? Entonces digo, vamos a hablar un poquito de eso rápido. ¿Cuál es el principal problema que tenemos en Entre Ríos para que algo sea sustentable? ¿Sí? Tenemos una ley de suelo, que yo voy a tocar la ley de suelo, pero hay varias leyes que las voy a tocar muy por arriba para que ustedes tengan en cuenta que existen leyes que favorecen al cuidado de todo lo que es el ambiente y la producción. Otras leyes que también están contempladas. Hay una ley nueva, que no lo puse acá, pero está descrito más abajo, que está impulsando ahora la provincia, junto con el INTA, la facultad, las universidades, los productores, que es el productor PASE. ¿Cuáles son las prácticas más adecuadas para cuidar el ambiente? ¿Qué impacto generan las prácticas? Porque digo, hay prácticas buenas, bueno, ¿qué impacto generan estas prácticas, ¿no? En la parte social, económica y ambiental. Porque ya no hay que hablar más del impacto económico, digo, se puede hablar, pero ya es un combo. Tenemos que hablar de qué impacto generan en todo las buenas prácticas. Entonces, bueno, yo voy a mostrar algunos ejemplos. Y también las buenas prácticas y qué impacto generan las malas prácticas también, ¿no? Obviamente eso también podemos charlar y algunos ejemplos, si ustedes quieren contarme de algunos ejemplos o también de buenas prácticas. Vamos a ver un poquito la costa del Uruguay, cómo está en el cuidado del suelo, si está bien, está mal, si hay conciencia en los productores, en los profesionales, en ustedes que salen dentro de poco al medio ya como profesionales, ¿hay conciencia del cuidado del ambiente o no? Bueno, yo les voy a mostrar datos concretos y sobre un dato por ahí es el dato, digamos, ¿no? Y de ahí podemos avanzar. Voy a hablar algo así, va a ser un poquito de cuál es el desafío que teníamos antes, el que tenemos ahora y el que se nos viene. Más que nada pensando en ustedes como futuros profesionales dentro de poco. Entonces digo, ¿qué se les viene a ustedes en breve en cuanto a la profesión, en cuanto a desarrollarse en su medio? Lo principal de esto que tenemos que nosotros tener en cuenta es que los suelos, ¿por qué los suelos son importantes en Entre Ríos? Digo, ¿cuál es la característica de esa? Bueno, los suelos nuestros, de casi toda la provincia, excepto muchos de la costa del Uruguay, tienen una muy baja capacidad de infiltración. ¿Qué significa esto? Que un suelo de la provincia de Entre Ríos, que tiene mucha arcilla, generalmente en casi todo su suelo, infiltra, en la costa de ustedes puede infiltrar hasta 100, 200 milímetros por hora. En el resto de la provincia infiltra hasta 0,1 milímetro por hora. Entonces, ya eso es una limitante muy grande al tener en cuenta. Entonces, tiene que ver con lo que nosotros hacemos, tiene que ver con todo, hasta con la construcción de casas, loteo, edificios, con las cuencas, tiene que ver con todo. Entonces, la principal limitante de nuestro suelo es el gran contenido de arcilla que tiene, ¿sí? Y eso está asociado ¿a qué? A las pendientes. Si fuera arcilla y fuera plano, ya vamos a ver qué es lo que pasa, pero esto tiene arcilla y a su vez tiene pendientes onduladas. Los suelos generan la parte de arriba, en los primeros centímetros, tienen buena agregación, por decirlo de alguna manera. O sea que eso no es la causa por lo que se erosiona. Pero más abajo tienen la arcilla. Entonces el control de la erosión debe partir de todo un control de aguas excedentes que se generan, ¿sí? Se los paso solamente a modo introductorio. Y acá les pongo que el 50% de la provincia tiene erosión actual. 50% de la provincia. Casi el 60% de la provincia tiene susceptibilidad a la erosión. O sea que tenemos, casi todos nuestros suelos son frágiles, para decirlo de alguna manera. Entonces, esa es la realidad con la que nosotros partimos de la provincia. En casi toda la provincia, ¿no? 50% de los suelos ya tienen erosión actual, o sea, están degradados. O sea que vamos a hacer alguna producción, vamos a hacer algo y tenemos que empezar sobre algo que ya está degradado. Y a su vez, mucha parte de lo que queda, mucho suelo del que queda, es muy susceptible a degradarse. Eso para tenerlo en cuenta, porque digo, alguien va a hacer algo, alguna administración va a proponer una política de Estado, va a proponer alguna línea de investigación de la facultad en algún trabajo y tenés que ver sobre qué suelo vas a trabajar. Porque no es lo mismo sobre un suelo de la costa del Uruguay que otro suelo. Entonces, esta realidad es nuestra, de Entre Ríos nada más. Esto vamos rápido, digamos, solamente para un repaso, capaz que ya lo han visto en alguna materia, pero Entre Ríos es muy interesante por su diversidad. A mí no me interesa tanto los nombres, pero sí saber que hay 5 tipos de suelos en la provincia, ¿no? Y tenemos vertisol, molisol, altisol, lentisol e inceptisol. Todos terminan en sol porque significa suelo. Y el delta, que no es un suelo, pero fíjense que ocupa el 20% de nuestra superficie. Entonces digo, hay que mirar la provincia con esta lupa, ¿no? Con esta forma de verlo. Entonces, rápido,
¿Qué significa que un suelo sea vertisol? ¿No? Y fíjense ustedes en el mapa dónde está. Está en el 30% de la provincia. Vertisol significa que un suelo que tiene muchísima arcilla, ¿no? Entonces ustedes van a ver en los márgenes de los caminos, cuando uno va, esas grietas que se generan, esos surcos, y todo blanco arriba, o piedritas blancas, que es el calcáreo, eso es un suelo vertisol. Muchísima arcilla en el horizonte subsuperficial. ¿Y cómo me doy cuenta? Si yo hago un pozo y saco un pedazo de tierra y lo pongo a la luz, ustedes van a ver como que brilla, ¿sí? Entonces, eso es clásico, digamos. ¿Por qué? Y porque tener la arcilla, cuando está húmedo, se expande, y cuando está seco, se contrae. Eso pasa abajo en el suelo, y entonces esa expansión y contracción genera como una fricción. Y esa fricción es lo que genera como esos espejitos, ¿no? Y como yo le decía, al suelo vertisol, la infiltración es menor a 0,1 milímetro por hora en muchos casos. 0,1 milímetro por hora. Pongamos 1 milímetro para tener en cuenta. Hace poquito llovieron 22 milímetros. Significa que en este suelo 1 milímetro por hora infiltró, mientras que los otros 21 milímetros escurrieron. Esa es la magnitud de la característica de este suelo. Que no decimos ni que es mala ni que es buena. Es la característica, así es la génesis de este suelo. Fíjense, mucho contenido de arcilla, un horizonte negro, profundo. Era este tipo de suelos, ¿no? Con grietas. ¿Por qué? Y claro, porque cuando el suelo está seco, se contrae. Cuando está húmedo, se expande. Entonces, esa contracción genera que se generen esas grietas en el suelo. Esto es clásico, ustedes lo han visto, porque nosotros lo vemos acá en Entre Ríos esto. En otras provincias no se ve, ¿no? No tienen este tipo de arcilla. Y esto sí Jorge, es un paisaje típico. Sí. te interrumpo un segundito. No sé si vos vas pasando y vas más rápido o más lento. Ahora estás en la de Vertisol. Sí, Estás en la de Vertisol. y Creo que, una casa. y al lado tenés una calicata, un perfil. Pusiste ahora una foto. Por, Sí, capaz que va más lento. puede ser, puede ser. No, por las dudas te digo que por ahí vas comentando algunas cosas y van Bien. desfasado con la diapo. Bueno, seguí nomás, no importa, no importa. Eh, ¿Y ahora ven una casa rota? No, 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 Ah, no, Yo sí seguimos. veo la casa rota. Sí, Sos yo vos, también la veo y Penta, arriba, atrasado. Digo, Estoy yo al centro, atrasado. arriba está la casa rota. ah. No, yo no la Bueno, veo. va atrasado de Seba, me parece. Seguí, 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 seguí. no quiere pagar el Ponete asado. anteojo, Peta. Seguí, seguí. Ah, cierto que está grabando. Entonces, digo, fíjense que esto es muy importante no para la producción, o sea, para la producción y también para la construcción. Digo, uno va a construir cualquier tipo, así sea un galpón de pollo, un supermercado, lo que sea, sobre un suelo vertisol, ya el tipo de construcción tiene que ser distinto. ¿Por qué? Y porque el suelo tiene esa característica, que se contrae y se expande. Y por eso esta casa ha sido construida en un periodo seco, ¿no? Donde la arcilla estaba contraída. Cuando vino un periodo de humedecimiento general, se expandió y rompió la casa. Entonces, ¿es bueno conocer los suelos? Sí, porque los suelos y los paisajes de la provincia nos van a decir qué tipo de suelo, qué producción, qué ambiente hay en ese lugar, ¿no? Fíjense, esto es un ejemplo del suelo. Fuimos a ver un campo y en la carta de suelo original decía que tenía 14 centímetros de horizonte A. Y fíjense que, y después empezaba el horizonte arcilloso, ¿no? Pero fíjense en esta foto donde hay una raíz que gira a 90 grados, ¿sí? De los 14 centímetros solamente quedaron 4. O sea que se me degradaron 10 centímetros por erosión hídrica, o sea, por el arrastre del agua. Entonces, esta es la realidad de la provincia que tenemos. El 50% de los suelos erosionados es esto, gran parte. Fíjense la raíz, el esfuerzo que está haciendo, gira a 90 grados para poder penetrar y buscar agua y nutriente, ¿no? Entonces, bueno, eso lo encontramos con el grupo de alumnos que fuimos un año, que no podíamos diferenciar los suelos de tanta humedad que había, y encontramos esta raíz en la planta esa y en todas las plantas de un cultivo de soja había, lo encontramos, ¿no? Entonces digo, fíjense vos, ustedes cómo es importante por ahí saber qué hay, ¿no? Y este suelo genera como un cascote. Otra característica de este suelo es que tiene, entonces, mucha arcilla, decíamos, en el horizonte de abajo, después de los 12 centímetros, 15 centímetros, mucha arcilla, 40%, 50% en algunos casos de arcilla. Acuérdense que tenemos arcilla, limo y arena,
Bueno, 50% de arcilla tiene, y está en pendiente. Entonces, ¿qué pasa cuando llueve? Infiltra, decíamos, 1 milímetro por hora. Cuando ya no infiltra más el agua, empieza a escurrir. Y cuando empieza a escurrir, me lleva estos 10 centímetros de horizonte A, que es el horizonte fértil. En el mejor de los casos me lleva 10 centímetros. Me hace más desastres a veces, ¿no? Entonces, este es el primer suelo que tenemos en la provincia y ocupa el 30%. Y es importante saberlo por esa característica. El otro suelo que tenemos, fíjense, que está en la costa del Paraná, no tiene nada que ver con el anterior. No tiene tanta arcilla, tiene más materia orgánica. Es un suelo, más materia orgánica disponible, es suelo más mullido, mólico, se le dice, por eso es molisol. Tiene mucho menor contenido de arcilla, está en pendiente, es muy pronunciada, pero la infiltración puede ser hasta 80 milímetros por hora. Entonces, la lluvia del otro día, le vuelvo a repetir, en un vertisol me infiltró 1 milímetro por hora de esos 22. Mientras que en este molisol, los 22 me los infiltró entero. ¿Por qué? Porque absorbe hasta 80 milímetros por hora. Entonces, es una característica importantísima conocer los suelos, ¿no? Obviamente está casi en la costa del Paraná, fíjense que ustedes tienen bastante, ustedes siempre miran lo que es la costa de ustedes, ¿no? Fíjense que tienen bastante en todo lo que es Concordia, lo que es San Salvador. Ya vamos a ver qué características son esos suelos, pero fíjense que este suelo molisol es nada que ver con el anterior, ¿no? Y obviamente está asociado a un paisaje de muchas pendientes, no tan largas como el anterior, sino que son más cortas y más intensas. Entonces, Diamante, Victoria, Gualeguay, molisoles, ¿no? Y obviamente el horizonte A, fíjense acá, no sé si ustedes lo alcanzan a ver en esta foto donde tiene B, B2, B. Las raíces llegan hasta el metro 20, metro 30 de profundidad sin ningún problema. Totalmente diferente al anterior, ¿no? Entonces tenemos este otro suelo en la provincia, con casi 2 millones de hectáreas, y básicamente estos suelos son para agricultura, se usan para agricultura, y ahora se están usando mucho para loteos también estos suelos, ¿no? Pero básicamente se usan para agricultura. No genera un cascote como el anterior, sino que genera una especie de costra superficial por el limo, ¿sí? El limo que tiene en superficie, entonces genera una costra superficial. Bueno, este es el molisol. Vamos con el tercer tipo de suelo, alfisol. Es igual que el primero, pero sin pendiente. Tiene mucha arcilla en el horizonte A, mucha arcilla en el horizonte B y no tiene pendiente. ¿Qué pasa cuando llueve? Se encharca, ¿sí? Entonces, estos suelos típicos de monte, fíjense que está casi en la zona de Feliciano, Federal, algo de lo que es Villaguay, Paraná, ¿sí? En el norte de la provincia más que nada. Es típico de Palma Caranday, ¿no? Hormigueros también. Son suelos hidromórficos, decimos nosotros, por ahí tiene esa característica también, ¿no? Que se inunda, se seca. Es un suelo, o por lo menos la actividad productiva que se hace en esos suelos es de ganadería bajo monte, y hay otra actividad muy importante que se hace en estos suelos, que hay uno de ustedes de Villa Ocampo dijo y que está viviendo en San Salvador, y estos suelos son hermosos para los temas de los arroz, ¿no? De arroceras, ¿no? Entonces, para la producción de arroz. Entonces, un suelo no es malo ni bueno. Un suelo depende de la productividad que tenga y de lo que nosotros vamos a hacer en ese suelo. Conociendo las limitantes de ese suelo, nosotros podemos proponer distintas tecnologías de uso, ¿no? Y por eso es lo que ustedes están estudiando acá en la facultad. Están estudiando la sostenibilidad de la producción rural. Entonces, ¿cuándo es sostenible? ¿Yo podría hacer rotación de cultivo o monocultivo de maíz o soja en este suelo? Y sería poco viable, no sería sostenible en el tiempo esto, ¿no? Entonces hay que ver la mejor alternativa para obtener la mejor producción sin dañar el suelo, ¿no? O el ambiente. Entonces suelo plano, ¿sí? Con mucha arcilla, lo cual se inunda. Algunos tienen una pequeña pendiente, que por eso es bueno para las arroceras, ¿no? Fíjense, más arroceras, fíjense, genera como una especie de terrón como el primero, pero ya un poquito más con más grietas, ¿no? Y obviamente, fíjense, este es el paisaje típico de ese suelo. Fíjense en un campo donde la soja ya está en abril, en el periodo que más llueve en la provincia, a punto de cosecharse. Y fíjense en un suelo plano sol o alfisol, obviamente no se puede entrar a cosechar ahí. Dos opciones, o entras y rompes todo el campo, tenés que meterte con una 4x4, con una cosechadora, obviamente, con oruga o con lo que sea,
o directamente perder cultivos, como pasó en el 2016, que llovieron 25 días consecutivos en el mes de abril, que se perdieron casi todos los cultivos. Acá imposible, ¿no? No entras nunca. Entonces, tiene esa limitante el suelo. Y fíjense al lado, un suelo desmontado, lo mismo, plano, el agua se estanca, no infiltra. Entonces, bueno, es la limitante de este suelo. Yo voy rápido, digo, para no aburrirlos, como para hacer un repaso, seguramente ustedes lo han visto esto en alguna materia. El lentisol, que por ahí es el suelo que ustedes están más representados, por ahí que más lo tienen más conocido, ¿no? Porque son de la zona. Fíjense que el lentisol es un suelo arenoso. De los tres componentes, el que más predomina es la arena, ¿sí? Y no la arena de la playa, sino todo tipo de arena, las gravas, arena más gruesa, arena más fina. En estos suelos es típico que haya todo lo que son las palmas, ¿no? Uno conoce todo lo que es o el Palmar de Colón, toda esa zona. ¿Por qué? Porque se adaptan muy bien a esos suelos. Es zona de mucha forestación. Alguno de ustedes dijo que estaba también trabajando en alguna de estas cosas. También zona clásica de lo que es cítricos, arándanos. Fíjense que cada uno de los suelos tiene su producción, ¿no? Entonces digo, y este suelo es importantísimo en la costa del Paraná. La infiltración de este suelo es enorme. Entonces, no estamos hablando ni de 1 milímetro ni de 80 milímetros. No podemos cansar de tirar agua y posiblemente nunca se encharque, ¿sí? Porque la infiltración es altísima. También tenemos suelos mestizos, que le decimos nosotros, que tienen arena arriba y abajo se mezcla con un poco de arcilla, se mezcla con un poco de molisol, vertisol. Digo, hay una mezcla después del suelo, que lo vamos a ver en un ratito. Pero básicamente lo que predomina es la arena en este suelo. Y el último suelo que tenemos en la provincia, que es el único casi en el país, es el inceptisol. Inceptisol es un suelo incipiente, un suelo nuevo. Está a márgenes, fíjense, de los arroyos, no es muy representativo, pero lo tenemos en la provincia. Y es un suelo que tiene un cambio abrupto del horizonte A al horizonte B, o sea, por eso decimos que es un suelo que está evolucionándose, ¿sí? Es poco desarrollado, pero lo tenemos en la provincia. Y fíjense ustedes en la foto cómo cambia abruptamente todo lo que es la vegetación con las raíces a un horizonte C, por ejemplo, ¿no? O un horizonte B. Y lo tenemos en la provincia. Entonces, por eso lo rescato. Por último, tenemos el delta, que no es un suelo, no es un suelo porque no se formó con las formaciones clásicas de un suelo, sino que más que nada es de posición. Pero tenemos el delta, que ocupa el 20% de nuestra superficie. 20%, 1.600.000 hectáreas tenemos en el delta. El delta, y es clásico porque estos son los paisajes típicos, pero obviamente que en el delta está todo lo que es la producción de madera blanda, todo lo que es apicultura, todo lo que es artesanía, un montón de cuestiones salen del delta, todo lo que es el turismo, la pesca, ¿no? Es del delta. También hay algo de agricultura en algunas zonas que se pueden hacer albardones. Entonces, ocupa el 80% de nuestra superficie, el 20% de nuestra superficie. Brevemente le conté, digo, en una síntesis muy rápida, los 5 tipos de suelos que tenemos en la provincia, que no son nada que ver unos con otros. Entonces digo, es importantísimo para ustedes cuando salgan ahora, saber que la realidad del paisaje, del suelo, del agua que tenemos en la provincia, cambia en 5 metros, en 10 metros. Esos 5 tipos de suelo se mezclan y dan más de 350 tipos de suelo. Entonces no es tan fácil la realidad ya, ¿no? La realidad de los suelos de la provincia. Pero es importante que ustedes lo sepan. Miren lo que es la costa del Uruguay. Diversidad de suelos, impresionante. Entonces, habrá algún arenoso puro, habrá algún arcilloso, habrá algún molisol, habrá alguna mezcla de arenoso con vertisol y con molisol. Entonces, hay que saber esto porque en base a esto es lo que nosotros podemos tener de productividad de esa zona, de ese suelo, ¿no? Y obviamente la sostenibilidad o la sustentabilidad. De los 5 suelos se mezclan entre sí y dan más de 350 tipos de suelo. Esa es la idea que me gustaría que se queden con esto de los suelos de la provincia. Y eso da una diversidad enorme, ¿no? Si a esa capa de suelo le sumamos el agua que tenemos en la provincia, que fíjense ustedes, de las 7,5 millones de hectáreas, más de 1 millón de hectáreas corresponde a superficie de ríos y arroyos. 1 millón de hectáreas, ríos y arroyos, o sea, agua dulce. Es decir, que Entre Ríos tiene 42.000 kilómetros de cursos de agua.
42.000 kilómetros lineales de curso de agua. Por la provincia de Entre Ríos pasa el 82% de los recursos hídricos de la nación. O sea, el 82% de los recursos hídricos de Argentina pasan por Entre Ríos. Entonces digo, estoy poniendo en contexto la importancia de la provincia, desde todo punto de vista, de los suelos, desde el agua, porque ahora mezclan los 350 tipos de suelo con los 42.000 kilómetros de cursos lineales que tenemos de agua. La riqueza que tenemos en la provincia es enorme, digo, ¿no? Y esto muchas veces no lo vemos, no lo tenemos en cuenta. Bueno, y todo esto porque ustedes el día de mañana, ahora son alumnos, el día de mañana la vida le puede deparar que sean diputados, senadores, presidente de una cooperativa, profesores, y todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta al momento de decidir ciertas cosas, ¿no? Pero todo esto, que ya lo venimos hablando, está sujeto a un pequeño problema que tiene la sustentabilidad en la provincia de Entre Ríos. Esta arcilla, este paisaje ondulado, está sujeto a la erosión hídrica. ¿Qué es la erosión hídrica? Y es el impacto de la gota de lluvia, ¿sí?, sobre un suelo desnudo. Eso produce un desagregado, y ese desagregado, acuérdense, si infiltra 1 milímetro por hora, donde golpeó la gota de lluvia, los 21 milímetros restantes empiezan a escurrir, y empiezan a escurrir generando daño, o sea, degradando el suelo. Y obviamente, si yo tengo una producción de arándano, de cítrico, y el día anterior le apliqué para la tucura, que fue importante hace unos meses, y me cayó una lluvia torrencial importante, todos esos productos químicos posiblemente vayan de transporte y se depositen en algún bajo. Entonces no es solamente el proceso de erosión hídrica, sino que va asociado a la degradación, a la posible contaminación, obviamente a la pérdida de productividad, y un montón de cuestiones. Entonces, la provincia está sujeta a esto, y más que está asociado al suelo, la arcilla, al paisaje, y a la lluvia que tenemos. Que no es sencilla la lluvia, sino que es una lluvia que muchas veces viene muy intensa. Mucha cantidad en poco tiempo. ¿Qué es la erosión hídrica? Para hacerlo más rápido, yo les voy a mostrar una foto. Y esta foto es una rotación. Fíjense que hay una planta de soja, hay un rastrojo de trigo abajo, hay un rastrojo de maíz, una muy buena rotación. ¿Pero qué es la erosión hídrica? Esta agua que cae con mucha energía, el suelo no alcanza a infiltrarla y genera este escurrimiento. Y fíjense ustedes que acá se perdieron en una sola lluvia aproximadamente entre 25 y 30 centímetros de suelo. O sea, ya está, se degradó el suelo. Y yo le hago una pregunta, háganme acordar al final, ¿cuánto tarda un centímetro de suelo en generarse? En Entre Ríos, para ponerlo un poco más. ¿Cuánto tarda un centímetro de suelo? En esta sola lluvia se fueron 25 centímetros. ¿Sí? Que vamos a ver cuántos años tardamos en recuperar ese centímetro. Y fíjense que el agua no es transparente. El agua es turbia, es oscura. O sea, ¿qué significa? Y que obviamente ahí hay primero arrastre de partículas, de rastrojo, de materia orgánica. Si yo fertilicé el día anterior o unos días anteriores, obviamente va a haber arrastre de químicos, si pulvericé o algún producto químico, lo mismo. Entonces digo, es todo un complejo, ¿sí?, que hay que entenderlo esto. Digo, entonces, el principal problema en la producción de la provincia de Entre Ríos es la erosión hídrica. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. A su vez, la erosión hídrica también es esto. Es el planchado de los suelos en la zona donde se deposita, ¿no? ¿Y qué es el planchado de los suelos? Fíjense que hay una planta de maíz queriendo nacer, rompiendo la costra, que es la única que se ve, pero hay una curiosidad en esta foto. Fíjense que están naciendo alrededor de 20 malezas sin ningún tipo de problema. La planta que a nosotros nos interesa, que es el maíz, le está costando nacer, mientras que la competencia no tiene problemas en nacer. Entonces, ¿y acá qué hay que aplicar? Y obviamente la competencia compite, ¿por qué? Por luz, por espacio físico, por agua, por nutrientes. Entonces obviamente acá hay que aplicar algún producto químico para matar la maleza, hay que aplicar un nutriente otra vez para darle fertilidad al suelo. Toda una serie de factores que se hubieran podido haber prevenido con la erosión hídrica, cuidando al suelo de la erosión hídrica. Cuidamos, ustedes lo conocen, esto digo, uno va a Santa Fe y a alguna otra parte del país y habla de terrazas y por ahí se complica explicar lo que ustedes ya saben lo que son las terrazas, esos montículos de tierra que uno ve en los campos, que en realidad las terrazas son canales que sacan el agua excedente, ¿sí? Entonces, para cada tipo de suelo hay un cálculo distinto
que me dice cómo tienen que ser las terrazas, con qué distanciamiento, con qué pendiente, cuánto caudal va a llevar, si me llueven 22 milímetros, ¿cómo hago yo para sacar esos 21 que me sobran? Bueno, esa es la tecnología de terrazas. Y somos pioneros a nivel país con esta tecnología, y fíjense que, por eso le digo, ustedes ya la conocen, son montículos de tierra, esas son las terrazas no sembrables, las terrazas sembrables que se siembra todo el campo, las dos tecnologías andan muy bien. Últimamente ahora está estudiándose terrazas reservorio. ¿Cuál es la finalidad de esto? Unir zonas, unir montes con montes. En Entre Ríos medio que no pasa porque tenemos muchos montes por todos lados, pero uno va a Santa Fe donde hay capaz que 4.000, 5.000 hectáreas que no tienen nada, solamente agricultura, y esto es interesante porque une parches, ¿no? Une un lugar con otro lugar, y esto es un corredor biológico, ¿eh? Para la biodiversidad. Es muy interesante. Se está estudiando con distintas especies nativas de la zona. Tengo otro ejemplo, terrazas no sembrables para pequeños productores, desde 20 hectáreas, como hacemos en la cátedra por ahí, o para productores de, qué sé yo, 25.000 hectáreas, como algunos campos de la costa del Uruguay, o de Tala, o de Gualeguaychú. Y fíjense, acá hay un campo que tiene aproximadamente casi 25.000 hectáreas, este es un campo de unas 15 hectáreas, en plena lluvia, fíjense cómo saca el agua excedente sin erosionar, ¿sí? Sembrables, que se siembra todo el lomo, fíjense acá 2 tractores, esto en la experimental, un campo que tenemos demostrativo, sembrando tranquilamente arriba una terraza, fíjense acá cómo se ve el cultivo de trigo, en la loma, en el bajo, ¿sí? Y en el otro, fíjense cómo están las distintas personas parados, tanto en la loma como en el bajo, ¿sí? Están parados dentro de una terraza sembrable, con un cultivo de maíz. Entonces digo, la tecnología existe y anda bien. Esta es la tecnología para cuidar el suelo de la erosión hídrica. Obviamente con rotación de cultivo, fertilización, ya vamos a ver otras herramientas. Este es un ejemplo que yo lo muestro a veces porque me sorprendió de verlo en el Espinillo, cerca de Paraná, un campo con 200 metros, 2,5% de pendiente, rotación trigo, soja, maíz, y fíjense lo que pasó aguas abajo. Esto es lo que pasó aguas abajo, fíjense lo que era esa cárcava, imposible de recuperar, o sea, nada, no hay forma de traer camiones con tierra y rellenar esto, hay que hacer una obra de ingeniería, hay que usarlo como canal, pero fíjense lo que pasa, ¿no? Esto es así, digamos. Esto era una señora que tenía el campo, a ustedes les va a pasar, porque ustedes que están en la parte de la administración y están estudiando todas estas cuestiones, se fue, arrendó el campo y volvió una vez cada 2 o 3 años a cobrar el alquiler, y obviamente no le dio mucha importancia al recurso suelo, y bueno, cuando vino encontró esto, ¿no? Y esto es lo que pasa en la provincia, en realidad. Y enfrente hay un campo, también con 200 metros, 2,5% de pendiente, y fíjense, con terrazas, un día de lluvia, sin degradarse, ¿no? Entonces vuelvo a decirle, las terrazas son canales que evacúan el agua excedente. Eso es, y tienen pendiente, obviamente, ¿no? No podemos hacer terrazas sin pendiente en Entre Ríos. Para relacionar cómo es que surgió todo esto, hablando un poco de la ley, haciendo una revisión así rápido histórica, un pantallazo de cómo fue que esto se originó, ¿no? En el año 70 la FAO vino a Argentina y dijo, che, hay problemas de erosión, y empezó a estudiar en Entre Ríos, en Marcos Juárez, en Bordenave, la erosión hídrica. Y Entre Ríos tomó la posta con la FAO y el INTA, y fíjense que empezaron a hacer un convenio, a investigar por qué se degradaban los suelos. O sea, esto que yo le cuento ahora que tiene mucha arcilla, por eso se degradan, bueno, llevó años estudiarlo para ver por qué se degradaban los suelos. Bueno, la FAO hizo un estudio y vieron estas cuestiones, ¿no? Después el INTA empezó a capacitar a profesionales, ¿sí? y a productores en esta temática, y obviamente con esa capacitación se empezó a crear una conciencia del cuidado del suelo, y ya después el INTA se asoció con la facultad, con el colegio de ingenieros, con el gobierno de la provincia, se creó la ley, ¿sí? de conservación de suelos de la provincia, se hizo el primer manual de sistematización a nivel país, la ley que tenemos única a nivel país, ¿sí? La ley nuestra, ahora la voy a comentar en 2 segundos. La única facultad de agronomía que tiene una cátedra de conservación de suelo es Entre Ríos, no hay otra facultad que lo tenga. Y el primer manual de sistematización de suelos a nivel país lo tiene Entre Ríos también. Entonces,
tomamos la posta en esta cuestión y empezamos a cuidar el suelo. Y así fue que, fíjense ustedes, hasta el año 89, más o menos, había menos de 2.200 hectáreas por año se hacían de terrazas. Cuando se hizo la ley, empezaron a hacerse más terrazas, y hoy en día tenemos aproximadamente más de 600.000 hectáreas con terrazas. El país tiene 1 millón de hectáreas. Toda Argentina tiene 1 millón de hectáreas. Y Entre Ríos solo tiene 600.000. Para que ustedes se den una idea de la magnitud, de la importancia de esta tecnología y cómo cuida el suelo, y el resto del país está avanzando ahora en esto, ¿no? Y fíjense que más o menos se hacen 25.000 hectáreas por año, ¿sí?, de sistematización. Pero bueno, así ha sido el proceso, digamos, ¿no? Yo decía la ley, única en el país, ¿sí? ¿Por qué única en el país? Porque hay otras leyes de conservación del suelo o de cuidado del suelo. Pero la nuestra es la única que tiene un espíritu conservacionista. ¿Y qué significa esto? Premia al productor que cuida el suelo. Vos, productor, tenés un campo, ¿no? Y se te está degradando, decís, voy a hacer terrazas, hacés las terrazas, y el Estado te desgrava del impuesto inmobiliario. Ahora vamos a ver. Entonces, tiene ese espíritu conservacionista y no recaudatorio. Si yo hago terrazas, me desgravan hasta el 70% del impuesto inmobiliario por 8 años. ¿Sí? Y eso posiblemente, hay que ver las incumbencias de la carrera de ustedes, pero en muchos lugares los ingenieros agrónomos o licenciados o técnicos a veces hacen el papel de gestores cuando está hecho el proyecto de sistematización y hacen todo el papelerío para la desgravación del impuesto inmobiliario. Si yo hago drenaje en los campos planos, lo mismo, hasta el 70% por 8 años. Si yo hago un plan conservacionista de la producción agropecuaria, 50%. ¿Sí? Entonces digo, fíjense la importancia de esta ley, que es única, digo, no la han copiado en otros lados, y por eso es importante. En el 2019 se volvió a aprobar una ley porque surgió con este espíritu conservacionista. Con el cambio de los años se intentó dar un vuelco recaudatorio a la ley, lo cual no tenía ningún sentido, y ahora ha vuelto a tener el sentido conservacionista. Fíjense que si yo hago pradera o monte nativo, también está previsto dentro de la ley que puedo tener algún descuento de mi impuesto inmobiliario. Esto no surgió así de la mañana, esta nueva ley, ¿sí?, sino que por eso les digo, el día de mañana no sé qué los deparará el destino a ustedes, pero bueno, en algún momento nos juntamos con los diputados y con los senadores, y desde Ciencia y Técnica, o sea, desde la universidad y desde el INTA, le explicamos por qué era la importancia de que esta ley vuelva a ser conservacionista con ese espíritu y no recaudatoria. Y en base a eso se modificaron muchos artículos de la ley que se aprobó y está en vigencia ahora a partir de enero de este año, ¿sí? Entonces, esto lleva todo un tiempo. Ustedes ven la ley escrita y lleva todo un tiempo, toda una reunión, discusiones, muchos de los artículos de la ley, ¿sí?, sobre todo de quién recibe el beneficio, por qué lo recibe, bueno, un montón de cosas. Y se pidió también que integre el CORUFA, la Ley de Conservación de Suelo, la Comisión de Suelo. El CORUFA es el organismo de aguas, ¿no?, el que maneja el agua en la provincia de Entre Ríos. No está la Dirección de Hidráulica tampoco en la Comisión de Suelo, y está la UNER, pero no especifica qué es la facultad, y también se pidió que se pudieran ingresar otras universidades dentro de esa comisión. Así que bueno, ustedes tienen acceso a esa ley, sé que les ha llegado la ley, que le ha llegado la ley modificatoria, la 10.650, que es la última, y bueno, es todo un proceso, pero cada uno de los artículos es muy interesante y a su vez, les vuelvo a repetir porque me parece que hay algo novedoso, que está vista por las Naciones Unidas, por muchos organismos internacionales, como una ley muy buena y que desde el año 89 está en vigencia, lo cual es muy bueno, es de valorar. Hay algo que tiene esta ley que también decidimos juntarnos para evaluarlo, que no es lo mismo el impuesto que paga. Por eso ustedes que van a estar más en afinidad con la carrera que tienen ustedes y no la de agronomía, que vemos solamente la parte administrativa y política en una sola materia, y ustedes esto lo ven en muchas otras cuestiones. Fíjense que el impuesto que paga Victoria, si yo hago terraza, en 8 años lo recupero, ¿sí?, a la inversión que hice con las terrazas. Si yo estoy en Feliciano, por el impuesto que pago en Feliciano, tardo 40 años en recuperar la inversión que hice. Entonces digo,
Y eso hay que cambiarlo, ¿no? Eso hay que tener en cuenta y hay que cambiarlo. Decidimos juntarnos, pero bueno, vieron cómo son los tiempos. ¿Por qué? Bueno, porque hay distintas zonas en Entre Ríos, entonces, de acuerdo al impuesto. Pero eso hay que cambiarlo, porque no es parejo, ¿no? Debería ser medio parejo para todos. Habría que hacer un índice, algo, bueno, para poder cambiarlo. Pero, medianamente, la ley funciona. La ley tiene estímulos, ¿sí? Que es lo que yo le decía recién, de la reducción del impuesto, que esos son los estímulos, y también tiene requisito de obligaciones y sanciones. Hay que presentar un plan, tiene que aprobarlo la autoridad de aplicación, tiene que mantenerse las obras, y las sanciones, la falta de ejecución, de las prácticas inadecuadas, lo que sea, se le saca el beneficio y hasta puede caer alguna multa, ¿no? Otras leyes que hay en la provincia, que es bueno que la conozcan, yo se las voy a tocar muy por arriba, es una ley de ordenamiento territorial del bosque nativo. Fíjense en este mapa, hay zonas rojas que no se pueden tocar, hay zonas amarillas que están, habría que verlas, que se pueden tocar con ciertas restricciones, y zonas verdes que se pueden utilizar. Bueno, existe esta ley de ordenamiento del bosque nativo, por lo cual no se puede desmontar. Esto es muy interesante, esta ley también. Fíjense, la parte forestal, en Entre Ríos cuenta 145.000 hectáreas forestadas, que esto más que nada es de la zona de la costa del Uruguay, 75% con eucalipto y 25% con pino. De ahí se hizo un estudio para ver cuánto de esos residuos que tenía esta producción forestal se puede utilizar como biomasa, o sea, como fuente de energía alternativa al combustible fósil, ¿no? Entre Ríos tiene un superávit en esa cuestión. Yo les decía que tenemos 600.000 hectáreas en Entre Ríos, ¿no? Y empezamos a verlo no por lote ni por superficie individual, sino a nivel de cuenca. Ustedes saben que la cuenca es los límites máximos de una superficie, donde el agua va para un lado o viene para el otro. Y bueno, entonces empezamos a ver eso, en los últimos estudios. ¿Y qué tiene que ver esto del cuidado del suelo, el cuidado de la terraza, el cuidado del agua con la parte social? Tiene mucho que ver. Porque la tecnología de la terraza, ¿qué tiene que ver? Fíjense, es un bienestar social, decimos nosotros, porque incide en el productor, en el ambiente, en todo lo que es el tránsito de vehículos, en la parte tributaria y en la emisión de gases. El productor, ¿por qué? Porque al tener terraza se almacena más el agua, tiene más rendimiento, más estabilidad, obviamente va a estar más contento. En el ambiente hay mayor acumulación de agua en el suelo, y cuando hay más agua hay más vida, por lo pronto hay más producción, hay menor pérdida de suelo, menor contaminación, hay menor tránsito, ¿sí? Esos son todos cálculos, yo les pongo un resumen acá, después si quieren les paso el trabajo que hicimos con la gente del INTA, sobre todas estas cuestiones bien detalladas. Al haber menor tránsito hay menos accidentes, hay menos rotura de camino, obviamente hay menor contaminación por el tema de los escapes, hay menos gases de efecto invernadero. Obviamente que al producir más va a haber mayor ingreso bruto municipal, provincial, renta del productor, hay menor tránsito de camino por las rutas de las distancias que hay a los puertos, ¿no? Porque nosotros evaluamos activar el puerto de Diamante, por ejemplo, y un camión, un productor que está en Nogoyá tiene que ir a Victoria, o sea, tiene casi 300, 400 kilómetros, y si iría al puerto de Diamante tiene 40 kilómetros. Entonces todo eso incide en este bienestar que tiene, ¿no? Y bueno, ¿cómo se puede intervenir para mitigar los efectos negativos, ¿sí? E incentivar los positivos? Bueno, sí o sí hay que hacer un trabajo interinstitucional. Acá ya no estamos más en la etapa de los caudillos institucionales, ¿no? Que tal institución abordaba tal... No, por lo menos lo que creemos nosotros. Sí o sí tiene que haber un trabajo interinstitucional entre los organismos de ciencia y técnica, el INTA, las universidades, el gobierno, el sector privado. Sí o sí hay que trabajar en forma unida, porque si no, no hay chance de poder resolver estos problemas, ¿no? Y obviamente todo esto tiene que derivar en una propuesta de políticas públicas, como fue la Ley de Conservación de Suelo. Y eso, por eso nosotros decimos que el cuidado de la casa común es como una retroalimentación todo, ¿no? Las terrazas ayudan al cuidado de la casa común, ¿no? De los suelos y del ambiente. Solamente para que vean la parte, algunos de ustedes que están en la parte financiera, les gusta más la parte de números, también es un trabajo que hicimos con la gente del centro regional, del INTA. Si toda la superficie agrícola tuviera terrazas en una rotación trigo, soja, maíz, hicimos cuánto rinde de más un campo con terraza versus uno sin terraza,
el impacto potencial de la tecnología sería de 3.000 millones. Fíjense, 3.000 millones de dólares, ¿sí?, en soja y 1.000 millones de dólares en maíz. El real es de 900 millones, ¿sí?, en soja y de 180 millones en maíz. Esto yo les muestro solamente para que ustedes tengan idea de ¿por qué? Porque al tener más agua en el campo, la soja te va a rendir tanto porcentaje más, el maíz tanto más, obviamente el trigo más, y bueno, hicimos todas unas relaciones, y fíjense, por eso nosotros decimos, che, es importante terminar de cuidar los suelos de Entre Ríos. En algunos casos no se necesita terraza, se necesita una rotación buena, y en otros casos se necesita la terraza. Entonces, bueno, si logramos hacer eso, vamos a tener un impacto muy importante en la provincia de Entre Ríos. Por eso digo, nosotros los agrónomos por ahí a veces nos falta un poco más de capacitarnos al número, y creo que ustedes lo van a tener a esa parte. Entonces digo, siempre hay que ponerle número, porque todo esto te impacta realmente cuando uno le pone número a la parte del cuidado del suelo. ¿Y cómo estamos en cuanto a las terrazas en la provincia de Entre Ríos? Vamos a ver algo de la costa del Uruguay. Fíjense que de las 600.000 hectáreas, el 52% está en estado bueno. O sea, las terrazas andan bien. El 23% en estado muy bueno, que no hay que hacerle nada. Y fíjense que un 25% está en estado regular a malo, donde hay que poner el ojo. Bueno, es la foto 1, ¿sí? La foto 1, donde, fíjense, excelente, unas terrazas, canal colector, camino a las divisorias de agua, anda muy bien. Bueno, fíjense que tiene canal colector, tiene alguna terraza rebalsada, alguna cortada, pero anda bien el sistema. Mientras que el regular, ya hay cárcavas, ¿sí? Hay cárcavas en los canales colectores, y el malo directamente no sirve, hay que borrarlo y hacerlo de nuevo. Hubiera sido preferible que no esté sistematizado ese campo como está, porque el daño que está haciendo es peor, ¿sí? Directamente así es el estado malo. En la zona de Concordia, la zona fíjense, de donde estamos hablando, Colón, Federación, San Salvador, Concordia. Fíjense que en estado bueno, solamente Concordia tiene el 3% de la superficie con estado bueno, muy bueno, perdón. Solamente Concordia. Colón 0, San Salvador 0, Feliciano 0. Estado bueno, Federación tiene el 100%, San Salvador el 48, casi 50, Colón el 40, Concordia el 23. ¿Qué pasa cuando vamos al estado regular? ¿Sí? Y malo. Fíjense que ya San Salvador y Concordia hay gran porcentaje, casi el 40%, que está en estado regular, tiene 50% en estado malo, 70% en estado malo, o sea que Concordia tiene entre el 40 y el 40, casi el 80% en estado malo, el 70-80%. ¿Qué significa? Que de las 12.000 hectáreas sistematizadas en Concordia, Colón, Federal, Federación y San Salvador, 6.600 están en condiciones regular a mala. O sea, casi el 55%. Esto hay que abrir el ojo, porque digo, en vez de cuidarlo del suelo lo estamos degradando, ¿no? Hacemos muchos festejos por las 600.000 hectáreas, pero estamos teniendo 6.000 hectáreas en esta zona que están en estado muy malo, o malo, ¿no? Y fíjense que nosotros tenemos, yo puse algunos lotes nada más, pero los tenemos a todos digitalizados, ¿no? Y a todos individualizados. No sabemos de quiénes son, pero los tenemos a todos. Entonces, hacemos un balance de cómo están esos lotes, los relevamos, los seguimos, y bueno, ahí vamos viendo. De ahí surge el dato este. Fíjense la última foto, todos estos lotes son en estado malo, ¿no? Para poner en contexto, esto es Concordia. Fíjense que tiene 135 hectáreas en estado muy bueno, pero después tiene 3.000 hectáreas en estado malo, ¿sí? Entonces digo, hay que poner el foco en esas cuestiones, ¿no? Que el cuidado del suelo tiene que ser de bueno a muy bueno, por lo menos, ¿no? Esto es lo que está pasando, que se repite, lo estábamos viendo en Colón también, en los suelos que tienen susceptibilidad a la erosión. Para no aburrirlo un poco más, fíjense, decíamos que el 25% está en estado bueno a muy bueno, y el 74% regular o malo, terrazas cortadas, cárcava, erosión, ¿no? Entonces, bueno, hasta acá vimos todo lo que era la parte suelo, ambiente, y ahora lo vamos a relacionar un poquito con la sustentabilidad.
Y yo creo que de sustentabilidad ustedes ya deben estar cansados de ver distintas definiciones. Yo les voy a mostrar una nada más, que es este balance, ¿no?, entre lo ecológico, social y económico que tenemos que tener. No voy a ahondar mucho en esto, sino voy a ahondar en algo que creo que es más novedoso, que es una definición de la parte de sustentabilidad o de lo que es sustentable, sostenible. Un verdadero planteo ecológico, ¿sí?, planteo del proceso productivo, se convierte siempre en un planteo social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, que es lo que estamos hablando acá, para escuchar tanto el clamor de la tierra, la parte ecológica y la parte económica, como el clamor de los pobres. Entonces, ¿qué es lo novedoso de esto? Me dirán ustedes. Porque siempre, bueno, acá se me corrieron los cositos. Siempre lo que era los planteos estos de sustentabilidad tenían en cuenta los planteos sociales, pero muy pocas veces se hablaba de la tierra, de meter en todas estas cuestiones a la tierra y a los más pobres o los que necesitan un poco más de sustentabilidad. Entonces, desde ese punto de vista creo que hay que abordar la sustentabilidad, ¿no?, teniendo en cuenta el planteo social y la tierra, ¿sí?, es fundamental. Y yo les voy a mostrar un ejemplo, fíjense que se crean muchas urbanizaciones ecológicas, entre comillas, ustedes lo deben vivir ahí en la zona, porque en los grandes centros poblados después se crean urbanizaciones al servicio de unos pocos, y fíjense, donde se procura vivir o evitar que otros entren a molestarme, ¿no? Entonces, pero claro, después ¿qué pasa? Después estas personas que están acá obviamente van a necesitar que no haya producciones alrededor y otras cuestiones. Entonces, la medida en la que todos, digo todos, porque acá entramos todos, ciudad, campo, industria, generemos pequeños daños, estamos llamados a reconocer nuestra contribución a la degradación de lo que es el ambiente, ¿no? Y esto es importante que seamos conscientes de esta cuestión. Y entonces acá es donde entra en juego lo que es la agroecología, que está muy de moda, o por lo menos en gran parte de la provincia está muy de moda lo que es la agroecología. Y la agroecología es una ciencia. Y para ser bien específico, yo busqué dentro de la FAO qué definición hay de agroecología. Hay definiciones como personas, muchísimas, pero la FAO es una definición para todo lo que es América, América del Sur, América Central y el Caribe. Y dice que es la relación entre 10 factores, 10 elementos. Entonces, con este cuadrito es sencillo, ¿no? Entonces, es una sinergia, fíjense que acá hay como unos engranajes, tiene que encajar todo justo, tiene que haber diversidad, para que sea agroecología, tiene que haber una creación conjunta, intercambio, o sea, tiene que ser entre distintos actores, tiene que tener eficiencia y reciclaje, o sea, yo no puedo agarrar algo y destruirlo que no sirva más después, ¿no? Tiene que obviamente tener los valores humanos presentes, tiene que tener resiliencia, o sea, la capacidad de volver a regenerarse y a no destruirse, y obviamente tiene que tener la economía, hay que subsistir, no podemos hacer algo que no podamos vivir, y obviamente tiene que estar la política con las leyes o con las decisiones políticas para avalar esta cuestión. Entonces, resumidamente, la agroecología se trata de usar principios, a ver si lo tengo por acá, fíjense, la agroecología se trata de usar todos estos principios que ya se conocían y usarlos ahora en la actualidad, algunos con el uso de químicos, otros no dice que no tiene que usar químico, no en ningún momento dice la agroecología que no tiene que usar químico, y es todo este proceso de usar lo que tenemos con la diversidad de las cosas, ¿no? Y si por ahí está en relación con las buenas prácticas agropecuarias, ¿no? Dice, no, son cosas contrarias. No, la FAO, fíjense que también consiste en la aplicación de conocimiento disponible, que sea sostenible, o sea, igual que la agroecología, los recursos naturales básicos para la producción, que nos dan en el ambiente, y fíjense que tiene que tener estabilidad social, tiene que ser económicamente rentable. O sea que si uno se pone a analizar, no están en veredas opuestas, sino que las definiciones están muy en sintonía, ¿no? Las buenas prácticas es muy importante tenerlas en cuenta, ¿no? Y este es un esquema de buenas prácticas a nivel país, ¿no? Que por ahí se da mucho, que tiene en cuenta el cultivo, la nutrición balanceada, la pastura, todo lo que es lo fitosanitario, los gases de efecto invernadero, la biomasa. Y en Entre Ríos hay una ley, que yo después si quieren se las paso, que es el productor, o que se está impulsando esta ley, que es el productor agropecuario sustentable entrerriano. También
Una ley o un proyecto que si se aprueba va a ser muy bueno, va a ser casi único, le diría, en el país, por más que otras provincias tienen algo similar y muy bueno. Si esto lo logramos implementar, sería buenísimo. El objetivo general es la promoción y reconocimiento de los productores, ¿sí? Fíjense, agropecuarios de la provincia de Entre Ríos, quienes al realizar prácticas sustentables aporten al desarrollo del territorio. El objetivo general de este proyecto. Y específico, son prácticas sustentables, incorporación de tecnología, asistencia técnica, o sea, llamar a un profesional que sepa del tema para que obviamente nos oriente, plena ocupación de la familia rural, en la zona rural, ¿no? Y obviamente inclusión de la mujer, o sea, ver el rol de la mujer en todas estas cuestiones, inclusión sin distinción de género, y el compromiso con la comunidad. ¿Qué tiene de distinto este productor agropecuario sustentable? Que es de adhesión voluntaria. El productor que se quiere adherir al productor base va y dice, che, yo me quiero adherir. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo con estos requisitos. Con esto. Se adhiere. Y esto entra por la Secretaría de Agricultura y Ganadería, hay un coordinador del programa, y fíjense que lo importante que es para la parte agrícola, ganadera, mixta, frutícola, producciones, y los encargados, ¿no?, de velar por estas cuestiones y de hacer las normativas, fíjense que son los organismos de ciencia y técnica. Las universidades, el INTA, la Mesa de Buenas Prácticas, que está integrada por casi 30 actores, el SENASA, el gobierno. Entonces digo, eso es buenísimo, porque yo les hablaba hoy de la vinculación entre los distintos actores, que es fundamental. Fíjense que tiene varias cuestiones esto, pero se los paso rápido solamente para que vean, porque después les voy a pasar el protocolo para que lo lean. Tiene en cuenta los fitosanitarios, el suelo, el uso del agua y de los efluentes, lo que es feedlot, porcino, avícola, ¿sí? Producción animal, producción frutícola y gestión de la empresa agropecuaria. Fíjense que lo que están haciendo ustedes entra de lleno en este productor pase. Gestión de la empresa agropecuaria. Hay un punto que si el productor quiere entrar en este programa para que tenga beneficios, tanto económicos como productivos, de comercialización, y dice, che, yo cumplo con todos los requisitos, hasta tengo gestión de la empresa agropecuaria, recibe el 100% del beneficio. Es sencillo, realizar la práctica sí o no, y del cero la realizo con nada, o al máximo, ¿no? Hago terraza, rotación de cultivo, fertilizo, bla, 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 el 100%, punto 3. Pero fíjense que, por eso les digo, si este proyecto de ley llega a salir, digamos, y es de adhesión voluntaria, es buenísimo, porque tiene en cuenta todos los factores para que la producción sea sustentable. Ya no los aburro más, pero les quiero mostrar otro ejemplo también, porque esto va a entrar en debate. Digo, esto es una zona, una ruta 11, fíjense, es una zona de 1.500 hectáreas, donde hace un par de años no había nada, hace un par de años, digo, hace 7 años no había nada, o sea, era todo producción agropecuaria, y hoy hay loteos. Entonces, tanto ustedes como nosotros tenemos que abrir la cabeza, porque en esa zona donde hay viviendo gente, hay que repensar la forma de producción. Hay que ver cómo se hace esa zona de resguardo para la ciudadanía y el ambiente. Pero no le podemos decir al productor, che, no haga más nada porque ahora vive gente acá, ni decir a la gente andate porque vos antes no estabas acá. Existe. Y nosotros como profesionales, ustedes en breve, tenemos que tener la capacidad de idear tecnología y estrategia para que puedan convivir estas dos cuestiones, ¿sí? Pero es una realidad, ¿eh? Yo les muestro la Ruta 11 que está acá de Oro Verde a Diamante. Ustedes lo deben tener presente también en su zona. Entonces, sabemos que esto existe y vamos para ese camino en muchas cuestiones. Y acá les voy a mostrar otro ejemplo también, ¿no? Fíjense la foto donde se ve el arroyo, 2002, hace 9 años, perdón, 19 años, casi 20 años va a ser de esta foto, y fíjense que había un arroyo, ¿sí? Lo que está amarillo es la cuenca, fíjense que hay terrazas en celeste, lo verde es el cauce natural del agua, pastura, un tambo, rotación de cultivo, 2002. 18, urbanización al borde del arroyo. Las flechas rojas son donde va el agua. No hagamos cuestión de juicio, pero digo, esto es lo que existe hoy en día. Trabajar en estas cuestiones de si están bien hechas, están mal hechas, dónde se puede hacer, dónde no se puede hacer.
Digo, acá hay 2 cauces de arroyo clarito, esto no hay ningún estudio, nada raro científico, solamente una imagen de Google sacada, fui para atrás, miré, vine, saqué la cantidad de casas que hay, la cantidad de agua que tiran por día al arroyo, ¿no? Calculo que se baña 1 vez por día, shampoo, jabón, crema enjuague, dentrífico, lavan los platos, lavan la ropa, la cantidad de agua que va a este sector y la contaminación que tenemos, versus esto que sería algo de hace varios años atrás. Digo, esta es una realidad que la van a vivir ustedes, que van a tener que enfrentarse a este desafío de encontrar una solución en estas cuestiones para que no deje de ser sostenible la parte rural, ¿no? Por lo menos de esta zona. Esto es lo mismo, les muestro una foto 2018, 2021. Esto es un campo, fíjense, en 2018, casi todo abandonado, porque no se podía hacer producción, porque estaba el lindero. 4 hectáreas sin productividad, surco, cárcava, anegamiento. Cuando intervino el INTA y la universidad, le cambiaron la rotación agrícola a ganadera de ovejas, y fíjense que recuperaron 4 hectáreas, canal colector, lote dividido en piquete. Lo mismo acá, totalmente improductiva esta zona, se recuperó y son 4 hectáreas en producción, con alfalfa, se hacen rollos, bueno, etc. O sea, es posible, sí, pero siempre, le vuelvo a repetir, la interacción de las instituciones es fundamental, de todos los actores, ¿no? Si no, uno solo casi que no puede hacer nada. Y ya cierro, no los aburro más, pero le quiero mostrar que Entre Ríos es complejo, y ustedes lo van a ver en todos lados. Tenemos 5 zonas agroecológicas, que no se las mencioné, pero hay 5 zonas agroecológicas o agroeconómicas en la provincia de Entre Ríos. 5 tipos de suelo, que ya dijimos que dan más de 350 tipos de suelos, más de 42.000 kilómetros lineales de cursos de agua, la red de caminos que tenemos en la provincia de Entre Ríos. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver la red de caminos? Tiene que ver con el acceso a las vías de comunicación que tiene la población. Entonces, si uno ve, por ejemplo, acá entre Federal, la ruta 127, la 6, la 1 y la 28, hay una gran superficie que toda la población que está en el medio no tiene acceso a vías de comunicación. Y eso después te da idea de la idiosincrasia de cada una de las zonas. Fíjense también lo que es la zona acá entre el medio de Nogoyá, fíjense lo que es la zona de Paraná o la zona donde están ustedes, hay muchas vías de comunicación. Entonces, por eso es importante tenerlo en cuenta. Y también otra cosa que no hablamos, pero que también es muy importante, las escuelas rurales, ¿sí? Porque yo no sé si el día de mañana ustedes van a estar en qué función, pero en este medio están insertados las futuras generaciones. Hay más de 1000 escuelas rurales insertas en toda la provincia. Y es importantísimo tenerlo en cuenta esto al momento de cualquier política, cualquier decisión que tomemos, cualquier productividad que hagamos, ¿no? Esto es Entre Ríos, digamos, ¿no? Para poner una especie de resumen. Para finalizar, yo digo, ¿cuál desafío profesional que van a tener ustedes, inclusive los docentes tenemos, pasado, presente y futuro? Y le hago un pequeño ejemplo práctico nada más, digo, de cómo ha ido evolucionando desde el pasado a ahora, 2020, fíjense, me comí un año, y en los últimos 50 años se avanzó lo que se había avanzado en 5000 años en cuanto a tecnología. Pero en los últimos 5 años, del 2016, 2017, ahora, se avanzó lo que se avanzó en 50 años de tecnología. Calculen que hace 3 años no se pensaba en una clase virtual con toda la gente, reuniones, no, era viático, combustible, ir a las reuniones, quién viene, quién no va. Hoy en día ya, yo estoy en Paraná, ustedes están en Concordia, está en San Salvador, el otro. Digo, se avanzó en tecnología en 5 años lo que se había avanzado en 50. Y para poner un ejemplo práctico, fíjense, cada año y medio se duplica el conocimiento. Cada año y medio se duplica el conocimiento. Entonces, fíjense una foto acá de cómo ha ido evolucionando el calentamiento global a lo largo de los años, ¿no? De una cosa bien práctica, visual. 3 preguntas esta imagen, ¿no? Que lo extrapolamos a nuestra educación, a la enseñanza, al desafío que van a tener ustedes de recibirse. Es, mi abuela se imaginaba un futuro así, digo, en cuanto a tecnología, celulares, autos, aire acondicionado, ventiladores, estar viendo con una pantallita. Mi abuela se imaginaba un futuro así. Y los que hoy dicen, hay que volver al pasado porque era lo mejor que yo... ¿Me imaginaba volver al pasado?
¿Sí? Imaginamos volver al pasado en un montón de cuestiones. Digo, entonces, presente, pasado, digo, venimos de un pasado con una cultura, queremos volver a ese pasado, y la tercera pregunta que a mí me hace mucho ruido, que es la que ustedes van a tener el desafío, es el futuro. ¿Qué pasa de acá a 1 año y medio? ¿Qué pasa de acá a 2 años, a 5 años? ¿Cuál va a ser el desafío que van a tener ustedes como profesionales? Digo, ¿en qué medio se van a insertar? ¿Va a existir esto que estamos hablando? ¿Va a quedar obsoleto lo que ustedes aprendieron en la facultad? ¿Los docentes le damos la capacidad de buscar nueva información, de capacitarse? Y esa es la duda más grande que ahí me queda, ¿no? Porque digo, ¿qué va a pasar de acá a un par de años, ¿no? Entonces, bueno, y lo que sí estoy convencido es que se nos va a hacer más fácil todo este desafío si hacemos trabajo en conjunto, entre los organismos de ciencia y técnica, los productores, los profesionales, todos los actores se unen para resolver un problema, creo que es la mejor estrategia. Entonces digo, bueno, uno mira el futuro y dice, che, ¿qué pasará? ¿No? Bueno, la mejor estrategia va a ser asociarse para poder resolver, como lo hemos visto a lo largo de lo que hemos estado charlando. Creo que me excedí, creo que los aburrí un poco, pero bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, disculpen si por ahí me fui muy rápido en unas cosas, muy lento en otras. Ahí está mi mail, cualquier cosa, yo igual voy a pasar la charla a Sebastián, por si quieren alguna foto, alguna bibliografía. Así que bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, a ver si no los aburrí, che, ¿se durmieron? Para nada, excelente la charla, la verdad. Gracias, Luciano. Muy buena, la verdad, muy buena. Sí.